La vida no siempre es fácil. A veces los vientos soplan en nuestra contra, las olas parecen demasiado altas y las dificultades se acumulan como montañas infranqueables. En esos momentos es común sentirnos débiles, perdidos o sin dirección. Pero hay algo que puede sostenernos cuando todo parece incierto: la fe. La fe nos conecta con el Dios Todopoderoso, nos da fuerza cuando pensamos en rendirnos y renueva nuestras esperanzas cuando todo parece perdido. No es solo un sentimiento positivo o un pensamiento optimista, sino una certeza profunda de que Dios está en control y que Él puede transformar cualquier situación. La fe es como un faro en medio de la tormenta, iluminando el camino y guiándonos incluso cuando no podemos ver el destino. Nos da fuerza para seguir adelante, incluso cuando el mundo dice que no hay salida. Fue la fe la que sostuvo a David frente a Goliat, la que fortaleció a Daniel en el foso de los leones y la que hizo que Pedro caminara sobre las aguas al escuchar la voz de Jesús. Cuando confiamos en el Señor, no importa el tamaño de la lucha, porque sabemos que Él pelea por nosotros. La fe nos enseña a mirar más allá del problema y a ver la provisión divina, a no dejarnos abatir por las circunstancias, sino a descansar en la promesa de que Dios nunca nos abandona. Pero al final, ¿cómo podemos fortalecer esta fe? ¿Cómo podemos vivir una vida en la que el miedo no nos paralice y donde la confianza en Dios sea mayor que cualquier adversidad? La respuesta está en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Cuando alimentamos nuestra alma con las Escrituras, cuando oramos con sinceridad y cuando entregamos nuestros caminos al Señor, nuestra fe crece y nos volvemos inquebrantables. La fe verdadera nos transforma, nos fortalece y nos acerca a Dios, permitiéndonos experimentar su poder de maneras extraordinarias. Y hoy, en este video, hablaremos sobre 7 enseñanzas que fortalecerán tu fe y transformarán tu vida. Así que, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte mensajes como este. En los comentarios escribe con fe y convicción: yo tengo fe. Esto será una declaración poderosa sobre tu vida. Y por supuesto, comparte este video con alguien que necesita este mensaje. Ahora, abre tu corazón y recibe esta palabra de Dios que puede cambiar tu historia. Descubramos juntos la fuerza que viene de lo alto. 1. La fe. Vence al miedo. El miedo es una de las mayores barreras que enfrentamos en la vida. Nos paraliza, nos impide avanzar y muchas veces nos hace dudar de las promesas de Dios. El miedo susurra que no somos capaces, que no hay solución y que estamos solos. Pero la fe responde con la voz de Dios, recordándonos que Él es más grande que cualquier circunstancia y que jamás nos abandona. La Biblia nos muestra un poderoso ejemplo de esto, cuando los discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar. El viento era fuerte, las olas eran altas y sus corazones estaban llenos de temor. Entonces, en medio de la oscuridad, Jesús apareció caminando sobre las aguas. Asustados pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo. Pero Jesús inmediatamente dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Mateo capítulo 14, versículo 27. Pedro, al reconocer la voz del Maestro, hizo algo increíble. Dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Mateo capítulo 14, versículo 28. Jesús respondió con una sola palabra: «Ven». En ese momento Pedro dio un paso de fe y comenzó a caminar sobre las aguas. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, hacía lo imposible. Pero, en cuanto sintió el viento y percibió la fuerza de la tormenta a su alrededor, comenzó a hundirse. Con miedo clamó: «Señor, sálvame». Y Jesús inmediatamente lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo capítulo 14, versículo 31. Este pasaje nos enseña una lección profunda. El miedo nos hunde, pero la fe nos mantiene en pie. Cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Dios, podemos atravesar cualquier tormenta. Pero cuando dejamos que el miedo domine, comenzamos a hundirnos. El secreto para vencer el miedo no está en negar su existencia, sino en confiar más en el poder de Dios que en las circunstancias a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces en la vida somos como Pedro? Comenzamos confiados, pero ante las dificultades, dejamos que la inseguridad llene nuestro corazón. El miedo al fracaso,
el miedo al rechazo, el miedo al futuro. Todos estos sentimientos nos alejan de la plenitud de la fe. Pero la palabra del Señor nos recuerda constantemente que no debemos temer. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa». La fe nos da valor para seguir adelante cuando todo parece difícil. Cuando el miedo toque tu puerta, recuerda las palabras de Jesús: «No temas». Elige confiar, elige creer, elige mantener tus ojos fijos en el Señor. Porque así como Él extendió la mano a Pedro, también extiende su mano hacia ti hoy. 2. La fe nos da fuerza en las batallas. La vida está llena de batallas. Todos los días enfrentamos desafíos, luchas y dificultades que intentan debilitarnos. Algunas de estas batallas son externas: problemas financieros, conflictos familiares, enfermedades u obstáculos en el trabajo. Otras son internas: miedo, inseguridad, ansiedad y dudas. Pero la palabra de Dios nos enseña que no enfrentamos estas luchas solos. Cuando tenemos fe, recibimos una fuerza que no viene de nosotros, sino del Señor. La historia de David contra Goliat es uno de los mayores ejemplos de cómo la fe nos fortalece ante la adversidad. David era solo un joven pastor, sin entrenamiento militar, sin armadura y sin espada. Mientras tanto, Goliat era un guerrero experimentado, un gigante temido por todo el ejército de Israel. Durante 40 días, desafió al pueblo de Dios, burlándose y sembrando el miedo entre los soldados. Ningún hombre tuvo el valor de enfrentarlo. Pero David, lleno de fe, miró la situación de manera diferente. No veía solo a un gigante amenazador, sino a un enemigo ya derrotado por el poder de Dios. Cuando David se presentó para luchar contra Goliat, Saúl, el rey de Israel, dudó de su capacidad. Pero David respondió con confianza: «El Señor me libró de las garras del león y del oso. Él me librará de las manos de este filisteo». 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Esta declaración muestra el secreto de la fuerza de David. No confiaba en su propia habilidad, sino en el Dios Todopoderoso. David fue al campo de batalla con solo un cayado, 5 piedras y una honda. A los ojos humanos parecía débil y sin preparación, pero su fuerza no estaba en las armas, sino en su fe. Mientras Goliat se burlaba de él, David declaró: «Tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Y con una sola piedra lanzada con fe, David derrotó al gigante y trajo la victoria a Israel. Esta historia nos enseña algo poderoso. La verdadera fuerza no proviene de nuestros recursos, sino de nuestra fe en Dios. ¿Cuántas veces miramos nuestros problemas como gigantes invencibles? ¿Cuántas veces nos sentimos pequeños y débiles ante las dificultades? Pero Dios nos recuerda que no es por nuestro poder, ni por nuestra fuerza, sino por el Espíritu del Señor que vencemos. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Si hoy estás enfrentando una batalla, recuerda a David. No mires el tamaño del problema, mira el tamaño de tu Dios. No escuches las voces que dicen que no puedes o que no lo lograrás. Pon tu confianza en el Señor porque Él pelea por ti. Como está escrito en Éxodo capítulo 14, versículo 14. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. 3. La fe trae respuestas a las oraciones. La oración es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Cuando oramos con fe, abrimos un canal directo de comunicación con el Creador del universo. La Biblia nos enseña que todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Mateo capítulo 21, versículo 22. Esto significa que la fe no es solo un sentimiento, sino una certeza inquebrantable de que Dios escucha nuestras oraciones y responde en el momento adecuado. Muchas veces, enfrentamos momentos en los que parece que nuestras oraciones no están siendo respondidas. Pedimos, clamamos, lloramos delante de Dios, pero no vemos cambios inmediatos. Esto puede generar frustración y duda. Pero debemos recordar que Dios no trabaja en nuestro tiempo. Él trabaja en su tiempo perfecto. La aparente demora no significa que Él no nos haya escuchado. Muchas veces está moldeando nuestro corazón, preparando el escenario o enseñándonos algo valioso,
antes de liberar la respuesta que tanto esperamos. Un ejemplo poderoso de fe en la oración es la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Durante años, Ana sufrió por no poder tener hijos. Oraba y lloraba delante del Señor, pero su bendición parecía distante. Hasta que un día en el templo hizo una oración con tanta fe que Elí, el sacerdote, le dijo: «Ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. Y Dios respondió. Ana quedó embarazada y dio a luz a Samuel, uno de los mayores profetas de Israel. Esto nos enseña que Dios siempre escucha el clamor de quienes oran con fe. Pero hay algo importante: orar con fe significa creer antes de ver. En Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús dice: «Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y les será concedido». Este es un principio poderoso. La fe nos hace ver la respuesta antes de que se manifieste en el mundo físico. Otra historia que nos enseña sobre la oración de fe es la del profeta Elías. En un periodo de sequía que duró 3 años y medio, él oró para que Dios enviara lluvia. Pero al principio nada sucedió. Oró una vez y el cielo seguía despejado. Oró de nuevo y ninguna nube apareció. Oró 7 veces, hasta que finalmente su siervo vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. 1 Reyes capítulo 18, versículo 44. Elías no se rindió, porque sabía que Dios respondería. Poco después, una gran lluvia cayó sobre la tierra. Esto nos enseña que la persistencia en la oración es esencial. A veces Dios prueba nuestra fe, esperando que sigamos firmes sin dudar. Si Elías hubiera dejado de orar después de la primera vez, tal vez la lluvia nunca habría llegado. Pero insistió, y la respuesta llegó. Si estás esperando una respuesta de Dios, no te rindas. Sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo. Dios está escuchando, y en el momento correcto, Él actuará. 4. La fe nos permite vivir lo sobrenatural. La fe no es solo una creencia abstracta o un pensamiento positivo. Es el poder que nos permite experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: «Muévete de aquí para allá», y se moverá, y nada les será imposible. Mateo capítulo 17, versículo 20. Esta es una promesa poderosa. Jesús nos estaba mostrando que, aunque nuestra fe parezca pequeña, si es verdadera puede mover montañas. Pero, ¿qué significa vivir lo sobrenatural? Significa ver a Dios actuar de maneras que la lógica humana no puede explicar. Significa confiar cuando todo parece imposible y ver puertas abrirse donde antes solo había paredes. La fe nos conecta directamente con el poder de Dios, y por eso tantos milagros han ocurrido a través de ella. En la Biblia hay un relato increíble sobre esto. En Lucas capítulo 8, versículo 43, encontramos la historia de una mujer que sufría de una enfermedad durante 12 años. Ya había gastado todo lo que tenía en médicos, pero nadie pudo sanarla. Un día, al oír hablar de Jesús, algo dentro de ella se encendió. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Esa mujer no pidió una oración formal, no exigió atención especial, simplemente creyó, y al tocar el manto de Jesús, fue instantáneamente sanada. Jesús, dándose cuenta de que algo sobrenatural había ocurrido, preguntó: «¿Quién me ha tocado?». Los discípulos pensaron que era extraño, pues la multitud lo rodeaba por todos lados. Pero él sabía que un toque diferente había sucedido, un toque de fe. Entonces la mujer se presentó y Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Lucas capítulo 8, versículo 48. Esto nos enseña que la fe no es pasiva, nos hace actuar. Esa mujer podría haberse quedado esperando un milagro, pero tomó una decisión. Dio un paso de fe y experimentó lo sobrenatural. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios quiere obrar milagros en nuestras vidas, pero debemos creer y actuar como si la promesa ya se hubiera cumplido. Otro gran ejemplo de fe que desata lo sobrenatural es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En Juan capítulo 6, versículos del 5 al 13, Jesús vio una multitud hambrienta y preguntó a Felipe:
¿Dónde compraremos pan para que coma esta gente? Felipe respondió que ni 200 denarios serían suficientes para alimentar a la multitud. Pero Andrés encontró a un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Para la lógica humana esto no era nada, pero Jesús tomó aquellos panes y peces, dio gracias y comenzó a distribuir. Y algo sobrenatural ocurrió. Toda la multitud, alrededor de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, comió y aún sobraron 12 cestas llenas. Este milagro nos enseña que cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él hace lo imposible. No importa el tamaño de tu recurso o de tu fuerza. Lo que importa es la fe que depositas en el Señor. Vivir lo sobrenatural no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que veremos más allá de ellas. Si creemos en el poder de Dios y damos pasos de fe, veremos lo imposible hacerse realidad. 5. La fe nos sostiene en los días difíciles. La vida no siempre sigue el camino que planeamos. Hay momentos en los que todo parece derrumbarse a nuestro alrededor, cuando las dificultades se acumulan y las respuestas no llegan. En esas horas es fácil sentirse débil, abatido y sin dirección. Pero la palabra de Dios nos enseña que la fe nos sostiene, incluso en las mayores tormentas. Cuando confiamos en el Señor, encontramos fuerzas donde no imaginábamos y recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe no hace que los problemas desaparezcan instantáneamente, pero nos da resistencia para enfrentarlos, sabiendo que Dios tiene un propósito en todo. La historia de Job es uno de los mayores ejemplos de fe en tiempos difíciles. Era un hombre íntegro, bendecido en todas las áreas de su vida, pero de repente lo perdió todo: sus bienes, sus hijos y hasta su salud. En medio del dolor y la tristeza, muchos esperaban que se rebelara contra Dios, pero su respuesta fue sorprendente. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1 versículo 21. Job no entendía las razones de su sufrimiento, pero decidió confiar. Su fe fue lo que lo sostuvo, y en el momento adecuado Dios restauró todo, dándole el doble de lo que había perdido. Esta historia nos enseña que el sufrimiento puede durar un tiempo, pero Dios siempre tiene un plan mayor para quienes permanecen firmes en la fe. El apóstol Pablo también enfrentó innumerables dificultades. Fue perseguido, encarcelado, apedreado y sufrió naufragios. Ante tantas pruebas, podría haberse desanimado, pero su fe era inquebrantable. En su carta a los Corintios escribió: «Mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Comprendió que, en los momentos de mayor dolor, Dios se manifiesta de manera aún más poderosa. Cuando nos sentimos débiles, el Señor nos fortalece. Cuando creemos que no podremos soportar más, Él nos sostiene. La fe no significa que nunca tendremos dificultades, sino que nunca enfrentaremos nada solos. Tal vez hoy estés pasando por un momento de incertidumbre, dolor o desánimo. Quizás estés esperando una respuesta, buscando fuerzas para continuar. El mensaje que Dios quiere darte es claro: no te rindas. La tormenta puede ser fuerte ahora, pero no durará para siempre. Dios ya está preparando tu victoria. Sigue confiando, sigue orando, sigue creyendo. En el momento correcto el Señor traerá la respuesta, y verás que cada lágrima, cada oración y cada momento de espera valieron la pena. 6. La fe nos acerca a Dios. La fe no es solo un sentimiento o una creencia abstracta, es el vínculo que nos conecta directamente con Dios. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Esto significa que nuestra relación con Dios depende de la fe. No podemos verlo con nuestros ojos físicos, pero sabemos que está presente. No oímos su voz de manera audible todos los días, pero sentimos su dirección en nuestro corazón. Y cuando caminamos por fe, nos acercamos cada vez más a Él. La fe nos lleva a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. Abraham es uno de los mayores ejemplos de esto. Dios le prometió que haría de él una gran nación, pero había un obstáculo. Él y su esposa, Sara, eran ancianos y no tenían hijos. A los ojos humanos, la promesa parecía imposible, pero Abraham creyó. En Romanos capítulo 4, versículo 20, la Biblia dice:
y no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Esta confianza inquebrantable hizo que Dios cumpliera su promesa. Sara concibió y nació Isaac. Esto nos enseña que la fe nos acerca a Dios porque nos enseña a depender completamente de Él, sin dudar de lo que puede hacer. Otro gran ejemplo de fe que nos acerca al Señor es el del rey Ezequías. En una ocasión, enfermó gravemente y el profeta Isaías le dijo que iba a morir. Sin embargo, en lugar de aceptar ese destino, Ezequías se volvió hacia Dios en oración, llorando y clamando por misericordia. Su fe fue tan sincera que el Señor escuchó su súplica y le concedió 15 años más de vida. Segundo Reyes capítulo 20, versículos del 1 al 6. Este relato nos muestra que la fe no solo nos acerca a Dios, sino que también abre camino para su intervención directa en nuestras vidas. Cuando tenemos fe, buscamos a Dios con más intensidad. Pasamos más tiempo en oración, leemos más su palabra y nos acercamos a Él con un corazón humilde. En Santiago capítulo 4, versículo 8, está escrito: «Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes». Esto significa que cuanto más buscamos al Señor con fe, más sentimos su presencia. La fe nos permite confiar en Él en todas las áreas de nuestra vida, en la salud, la familia, las finanzas y el futuro. Cuando le entregamos todo al Señor y confiamos plenamente en Él, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. Si hoy sientes que tu fe está débil o que tu conexión con Dios no es tan fuerte, no te desanimes. La fe puede ser cultivada. Lee la Biblia todos los días, ora con sinceridad y confía en que Dios está escuchando. Él nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que muchas veces nos distanciamos de Él. Pero la buena noticia es que siempre podemos acercarnos nuevamente. Dios está con los brazos abiertos para recibir a aquellos que lo buscan con fe. 7. La fe nos garantiza la vida eterna. La mayor promesa que tenemos a través de la fe es la vida eterna. Todo en esta tierra es pasajero, las riquezas, los títulos, los logros e incluso los desafíos, pero hay algo que nunca tendrá fin: la eternidad al lado de Dios. La Biblia nos enseña que, porque por gracia han sido salvados mediante la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Esto significa que nuestra salvación no depende de nuestros méritos o esfuerzos, sino únicamente de la fe en Jesucristo. Desde el principio Dios planeó que la humanidad viviera en comunión con Él, pero el pecado separó al hombre de su Creador. Sin embargo, por amor, Dios envió a su Hijo para restaurar esa relación. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». La fe en Cristo nos reconcilia con Dios y nos da la garantía de una morada en el cielo. Un ejemplo poderoso de esto ocurrió en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, había 2 hombres a su lado, 2 ladrones condenados por sus crímenes. Uno de ellos se burló de Jesús, pero el otro reconoció quién era Él y dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas capítulo 23, versículo 42. En respuesta, Jesús declaró: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas capítulo 23, versículo 43. Este hombre no tuvo tiempo de hacer buenas obras ni de corregir los errores de su pasado, pero creyó, y esa fe fue suficiente para garantizar su salvación. La fe nos da la certeza de que esta vida no es el final. Muchas personas viven con miedo a la muerte porque no saben qué sucederá después. Pero aquellos que confían en Jesús saben que hay algo mucho mayor esperándonos. Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8: «Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». La fe nos da esperanza, nos llena de paz y nos recuerda que nuestro verdadero hogar no está aquí. Pero esta certeza debe ser cultivada cada día. La fe no es algo estático, sino que crece a medida que buscamos al Señor, leemos su palabra y vivimos conforme a sus enseñanzas. La salvación es un regalo gratuito, pero debemos permanecer firmes hasta el final. En Mateo capítulo 24, versículo 13, Jesús dijo:
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto significa que debemos guardar nuestra fe y nunca dejar que se debilite por las circunstancias. Si ya has entregado tu vida a Cristo, regocíjate porque tu eternidad está asegurada. Pero si aún no has tomado esa decisión, hoy es el momento correcto. Dios está con los brazos abiertos, listo para recibirte. Todo lo que Él pide es que creas y confíes en Él. La fe es el fundamento que nos sostiene, la fuerza que nos impulsa y el puente que nos acerca a Dios. Hoy hemos visto que la fe vence el miedo, nos da fuerza en las batallas, trae respuestas a las oraciones, nos permite vivir lo sobrenatural, nos sostiene en los días difíciles, nos acerca a Dios y, sobre todo, nos garantiza la vida eterna. Estas verdades transforman nuestra manera de ver el mundo y nos enseñan que no caminamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino. Tal vez estés enfrentando momentos de incertidumbre, desafíos que parecen imposibles o incluso una espera que parece demasiado larga. Pero recuerda, Dios honra a quienes confían en Él. La fe no significa que nunca tendremos dificultades, sino que tenemos un Dios que pelea por nosotros y que, en su tiempo perfecto, cumple todas sus promesas. Ahora quiero saber quién ha seguido este mensaje hasta el final. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, yo me quedé hasta el final. Esto muestra que tu fe está siendo fortalecida y que estás buscando crecer espiritualmente. Y no olvides, deja tu me gusta, suscríbete al canal para recibir más mensajes como este y comparte este video con alguien que necesita escuchar esta palabra. Vamos a esparcir la fe y a fortalecer vidas. Que Dios te bendiga poderosamente y que tu fe crezca cada día. Nos vemos en el próximo video.